La noche de Miami era un manto de diamantes esparcidos sobre un terciopelo negro. Desde la azotea del rascacielos en Brickell, la ciudad parecía un organismo vivo, pulsando con una energía eléctrica y distante. El aire, tibio y cargado de sal, se mezclaba con el aroma de perfumes caros y el humo de cigarros exclusivos. En este escenario de poder, el sonido predominante no era la música suave que flotaba en el ambiente, sino el tintineo constante de las copas de champán y un murmullo de conversaciones vacías y risas ensayadas. Era un lugar donde las alianzas se forjaban y se rompían en el lapso de un trago, y donde el valor de una persona se medía por el reloj que llevaba en la muñeca o el nombre que podía mencionar con familiaridad. La opulencia era tan palpable que casi asfixiaba, un lujo deslumbrante que servía de fachada a un profundo vacío emocional. En el epicentro de este torbellino social se encontraba Alejandro Vargas, a sus 38 años, con un imperio tecnológico a sus pies, se movía por el espacio con la seguridad de un rey en su propio castillo. Su traje de diseñador, cortado a la medida, no gritaba riqueza, la susurraba con una autoridad innegable. Sin embargo, más allá del brillo de su reloj de lujo y la perfección de su apariencia, sus ojos revelaban la verdad, una mirada hastiada, la de un hombre que había conquistado tanto que ya nada le suponía un desafío. Para él, el mundo era un tablero de ajedrez y las personas, simples piezas que movía a su antojo para aliviar su crónico aburrimiento. Sus amigos, un círculo de empresarios y herederos, eran satélites que orbitaban su poder, reflejando su propia superficialidad y alimentando su ego insaciable. La dinámica de la noche cambió con una frase, lanzada al aire con la ligereza de una broma pero cargada de veneno. «Lo tienes todo, Alejandro», dijo uno de sus amigos, levantando su copa, «excepto algo que el dinero no puede comprar». Un silencio momentáneo cayó sobre el grupo. El ego de Alejandro, una bestia delicada y bien alimentada, se sintió herido. Su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente mientras su mirada, fría y calculadora, recorría el bar como un depredador buscando una presa. Y entonces la encontró. En un rincón, ajena al ruido y la falsedad que la rodeaba, estaba Sofía Reyes, afinando su violín con una concentración que la aislaba del resto del mundo. Su sencilla elegancia y la pasión genuina en su postura eran un faro de autenticidad en un océano de apariencias. Una sonrisa lenta se dibujó en los labios de Alejandro. No señaló con el dedo, sino con una leve inclinación de cabeza, un gesto de posesión anticipada. Su voz, clara y resonante, cortó las conversaciones a su alrededor. «Les apuesto, en un mes haré que esa mujer se enamore perdidamente de mí». La declaración fue recibida con un coro de risas cómplices y el tintineo de copas que sellaban el pacto. La apuesta estaba hecha. El desafío había sido aceptado. Mientras el grupo brindaba por la nueva conquista de su líder a varios metros de distancia, Sofía llevó el arco a las cuerdas de su violín, preparándose para tocar. Se había convertido, sin saberlo, en el premio de un juego cruel, en el objeto de una apuesta que definiría no solo su destino, sino también la humanidad de un hombre que creía no tener nada más que perder. El primer acercamiento de Alejandro fue una obra maestra de la estrategia, la misma que aplicaba en sus negocios. No llegó con la arrogancia de un conquistador, sino con la curiosidad de un conocedor. Se acercó a ella después de su presentación, cuando la multitud se había dispersado y solo quedaba el eco de los aplausos. Elogió su técnica, la pasión en su interpretación, usando términos que demostraban que, al menos, había hecho su tarea. Sofía, acostumbrada a cumplidos vacíos sobre su belleza o su vestido, se sorprendió. Lo miró por primera vez, no al millonario, sino al hombre. Vio más allá del traje caro y el reloj brillante, y notó una fatiga en sus ojos.
una soledad que la música a menudo revelaba en las personas. Su respuesta no fue un coqueteo, sino una pregunta genuina sobre qué pieza le había conmovido más, iniciando una conversación que ninguno de los dos esperaba. Ella lo invitó a su mundo, un universo a años luz de las torres de cristal de Brickell. Su apartamento era un pequeño santuario en un barrio modesto, un espacio donde el único lujo eran los libros y las partituras que se desbordaban de las estanterías. Las paredes estaban adornadas con carteles de conciertos de violinistas legendarios, y el aire olía a resina y a café. Allí, Sofía le contó su historia. Habló de sus padres, inmigrantes que habían sacrificado todo para que ella pudiera estudiar, y de la promesa que les hizo de no abandonar su sueño. Le mostró su violín, un instrumento antiguo, heredado de su abuelo, con cicatrices que contaban historias de generaciones. Para ella, no era un objeto, sino una extensión de su alma, el vehículo de todas sus esperanzas y tristezas. Alejandro, por su parte, se encontró hablando de cosas que no había verbalizado en años. Impulsado por la honestidad de ella, confesó que de niño soñaba con ser arquitecto, con crear espacios que hicieran sentir bien a la gente, no solo algoritmos que los hicieran comprar más. Le habló de la presión de heredar el imperio de su padre y de la lenta erosión de sus propios deseos bajo el peso de las expectativas. Sofía escuchaba sin juzgar, sus ojos verdes fijos en él, ofreciéndole un espacio seguro para ser vulnerable, algo que el dinero nunca había podido comprar. En la sencillez de su pequeño apartamento, rodeado de los sueños de ella, Alejandro sintió una extraña sensación de paz, un alivio que no sabía que estaba buscando. Era la primera vez que se sentía visto, no por lo que tenía, sino por lo que podría haber sido. La apuesta, que había sido un motor de ego y adrenalina, comenzó a transformarse en una fuente de vergüenza. Cada vez que estaba con Sofía, sentía el peso de su engaño. Se dio cuenta de que estaba construyendo algo hermoso y real sobre una base podrida. Sus amigos, los instigadores de aquel juego cruel, le enviaban mensajes burlones, preguntándole cuándo iba a cerrar el trato. Esas palabras, que antes le habrían parecido un incentivo, ahora le revolvían el estómago. Por primera vez en su vida, Alejandro no quería conquistar, quería merecer, quería proteger la pureza de la conexión que estaban forjando, pero no sabía cómo hacerlo sin confesar la horrible verdad que, estaba seguro, lo destruiría todo. El juego se había vuelto en su contra, y él era el único que estaba a punto de perderlo todo. Sus citas se convirtieron en un escape de sus respectivas realidades. La llevó a galerías de arte, no a las subastas de lujo, sino a pequeñas exposiciones de artistas emergentes. Ella lo llevó a conciertos gratuitos en el parque, donde se sentaban en el césped, comiendo sándwiches y escuchando a músicos callejeros con más talento que muchos artistas de renombre. En esos momentos, él no era el CEO Alejandro Vargas, y ella no era la violinista que luchaba por pagar sus estudios. Eran simplemente dos personas descubriendo el mundo a través de los ojos del otro. Él le enseñó sobre las estrellas desde el observatorio de la ciudad, y ella le enseñó a escuchar la música en el sonido de la lluvia. Cada encuentro desmantelaba un poco más la armadura de Alejandro, revelando al hombre que había quedado sepultado bajo capas de cinismo y riqueza. Fue durante una de esas noches, mientras caminaban por la orilla de la playa bajo la luna, que él sintió un pánico abrumador. La forma en que ella se reía, la confianza con la que le tomaba la mano, la luz en sus ojos cuando hablaba de sus sueños, todo ello se sentía como un regalo inmerecido. La tentación de confesar la verdad le quemaba en la garganta, pero el miedo a ver esa luz en sus ojos apagarse para siempre lo paralizaba. Es increíble cómo el miedo a perder algo verdadero puede convertir a un hombre poderoso en un cobarde. Si estas historias que nos muestran la fragilidad humana te conmueven,
considera suscribirte para que podamos seguir compartiendo juntos estos viajes emocionales. En ese momento, Alejandro supo que estaba atrapado, no por la apuesta, sino por su propio corazón. El mundo exterior, sin embargo, no tardó en intentar infiltrarse en su burbuja. Una tarde, mientras almorzaban en un café discreto, uno de los amigos de Alejandro apareció acompañado de su esposa. El encuentro fue tenso. El hombre le lanzó a Alejandro una mirada cómplice y le hizo un comentario a Sofía sobre lo afortunada que era por haber captado la atención de alguien tan ocupado. La insinuación era sutil, pero el veneno estaba allí. Sofía, aunque ajena al contexto completo, sintió la falsedad en el aire. Vio la incomodidad en el rostro de Alejandro y la forma en que su mandíbula se tensaba. Esa noche, ella le preguntó si algo andaba mal, si sus amigos no la aprobaban. Él lo negó, tejiendo otra mentira para cubrir la primera, sintiendo cómo el nudo en su interior se apretaba cada vez más. Poco después, Sofía enfrentó su propia crisis. El arco de su violín, una pieza tan crucial como el instrumento mismo, sufrió una fisura irreparable. Reemplazarlo por uno de calidad profesional costaba miles de dólares, un dinero que simplemente no tenía. La angustia la consumió, pues sin él no podía presentarse a las audiciones que definirían su futuro en el conservatorio. Alejandro, al ver su desesperación, sintió un impulso inmediato de solucionar el problema. Podía comprarle 100 arcos sin siquiera notarlo en su cuenta bancaria, pero se detuvo. Hacerlo se sentiría como un pago, una transacción, una parte más del sucio juego que había iniciado. Le dolía verla sufrir, pero le aterraba que su ayuda, por más genuina que fuera su intención ahora, estuviera manchada por el origen de su relación. En lugar de ofrecerle dinero, pasó días investigando, contactando a luthiers y coleccionistas, buscando una solución que no fuera simplemente un cheque. Encontró a un viejo artesano en las afueras de la ciudad, un maestro en la restauración de instrumentos antiguos. Convenció a Sofía de que lo visitaran, presentándolo como una oportunidad, no como un regalo. Mientras el anciano examinaba el arco con manos expertas, explicando con reverencia la historia de la madera y la técnica, Sofía miró a Alejandro con una gratitud tan profunda y pura que a él se le rompió el corazón. Estaba agradecida por su esfuerzo y su respeto, no por su dinero. Y esa gratitud lo hizo sentirse aún más indigno, un impostor que recibía un amor que no se había ganado limpiamente. La conexión entre ellos se hizo más profunda, más intensa. Pasaban noches enteras conversando, compartiendo miedos y secretos, construyendo una intimidad que ninguno de los dos había conocido antes. Él le confesó su miedo a la mediocridad, a vivir una vida sin propósito real, más allá de acumular ceros en una cuenta. Ella le confesó su pánico escénico, la abrumadora sensación de no ser lo suficientemente buena, a pesar de su innegable talento. Se convirtieron en el refugio del otro. Para Alejandro, Sofía era un faro de autenticidad en un océano de superficialidad. Para Sofía, Alejandro era la prueba de que detrás de las fachadas más imponentes podía existir un alma anhelando ser vista. Se estaban enamorando de verdad, de una manera caótica, hermosa y peligrosamente deshonesta. La culpa se convirtió en la sombra de Alejandro. Lo seguía a todas partes. Durante las reuniones de la junta directiva, su mente se desviaba hacia la sonrisa de Sofía. Por las noches, se despertaba sudando, con el eco de las risas de sus amigos en sus oídos. Se miraba en el espejo y odiaba al hombre que veía. Un hombre que había apostado con el corazón de la única persona que le había mostrado lo que era sentirse vivo. La apuesta ya no importaba. Sus amigos ya no importaban. Lo único que importaba era Sofía, y la certeza de que la verdad, cuando finalmente saliera a la luz, la destruiría, y a él con ella.
La tensión era insoportable, un silencio a punto de estallar que amenazaba con arrasarlo todo a su paso. Una noche, en su apartamento, mientras ella tocaba una melodía suave y melancólica solo para él, la belleza del momento fue tan abrumadora que Alejandro sintió que no podía soportar más el peso de su mentira. La música se detuvo. Ella lo miró, percibiendo su tormento. Él abrió la boca para confesarlo todo, para poner fin a la farsa y enfrentar las consecuencias. Pero en lugar de las palabras de traición, lo que salió fue un susurro desesperado. «Te amo, Sofía». Ella le sonrió, una sonrisa llena de ternura y confianza, y le respondió: «Yo también te amo, Alejandro». Fue el momento más feliz y, a la vez, el más doloroso de su vida. Había sellado su amor con la misma boca con la que había sellado la apuesta, creando un vínculo perfecto destinado a romperse. La fiesta en la mansión de Alejandro en Key Biscayne era la culminación de su viejo mundo, un espectáculo de opulencia diseñado para impresionar. Sin embargo, esa noche, su único propósito era honrar a Sofía. Ella se movía entre los invitados con una gracia natural que hacía parecer vulgar todo el lujo circundante. Él la observaba desde el otro lado del salón, sintiendo un orgullo que nunca había experimentado, un sentimiento puro que no tenía nada que ver con la posesión. Estaba a punto de pedir silencio, de levantar su copa y presentarla no como una conquista, sino como la mujer que había desmantelado su universo y lo había reconstruido en algo mejor. En su mente, este era el momento en que su pasado y su futuro se reconciliaban, el instante en que la mentira original quedaría sepultada para siempre bajo el peso de un amor verdadero y público. Fue entonces cuando Ricardo, uno de los artífices de la apuesta, visiblemente ebrio y carcomido por una envidia mal disimulada, se abrió paso hasta el centro del salón. Levantó su copa con torpeza, derramando champán sobre la alfombra persa. «Un brindis», gritó, captando la atención de todos. «Un brindis por nuestro anfitrión, Alejandro Vargas, el hombre que siempre gana lo que se propone». Hubo algunos aplausos dispersos. Alejandro se tensó, sintiendo un frío helado recorrerle la espalda. Ricardo sonrió, una mueca cruel. Incluso cuando se trata de una apuesta tan interesante como la de hacer que la hermosa violinista se enamore de él en menos de un mes. «Salud por el campeón». El silencio que siguió fue absoluto, denso y sofocante. El tintineo de una copa al caer fue el único sonido que rompió el hechizo. Todos los ojos se volvieron hacia Sofía, esperando el drama, las lágrimas, el escándalo que tal situación ameritaba. Pero ella no les dio esa satisfacción. Permaneció inmóvil por un instante. Su rostro no se contrajo por la ira, sino que se asentó en una máscara de profunda y lúcida decepción. Levantó la vista y sus ojos encontraron los de Alejandro a través de la multitud. Fue una mirada que duró una eternidad, una comunicación silenciosa donde no había acusación, solo la confirmación de una verdad terrible que lo rompía todo. Luego, con una calma que desarmó a todos en la sala, se volvió hacia Ricardo y el grupo de hombres que reían nerviosamente. Su voz, cuando habló, fue clara y sin un atisbo de temblor, cortando el aire como el filo de un cuchillo. «Felicidades, señores. Alejandro es realmente bueno en todo lo que se propone. Ganó la apuesta. Sin decir una palabra más, sin derramar una sola lágrima, Sofía se dio la vuelta. Su postura era erguida, su dignidad una armadura invisible. La multitud se apartó instintivamente para dejarla pasar, como si reconocieran la presencia de un dolor demasiado puro para su mundo de falsedades. Caminó a través del opulento salón, sus pasos seguros y medidos, y salió por la puerta principal sin mirar atrás.
El clic de la cerradura resonó en el salón como un veredicto final, un sonido que sellaba no solo el final de su relación, sino el colapso total del universo que Alejandro había construido. El hombre que lo tenía todo se quedó completamente solo en medio de una habitación llena de gente, expuesto no por un grito, sino por la nobleza silenciosa de la mujer que acababa de perder. Alejandro no se movió. No miró a Ricardo ni a los otros rostros que ahora lo observaban con una mezcla de lástima y morbo. Se habían vuelto irrelevantes, fantasmas de una vida que acababa de morir. En la devastadora claridad de ese momento, comprendió que su mayor miedo nunca había sido perder el respeto de esa gente, sino perderse a sí mismo, y ya era tarde. El verdadero castigo no era la humillación pública, sino el eco del silencio que ella había dejado atrás. Ver a alguien enfrentarse a las peores partes de sí mismo es un recordatorio poderoso de nuestra propia humanidad. Si estas historias de transformación te tocan el alma, tu suscripción nos ayuda a seguir contando cómo la gente encuentra su camino, incluso en la oscuridad. En ese salón, rodeado de su riqueza, Alejandro Vargas nunca se había sentido tan pobre. Los meses que siguieron a esa noche no fueron de persecución, sino de demolición. Alejandro no intentó contactar a Sofía. Sabía que las palabras eran inútiles, que los regalos serían un insulto. En cambio, se dedicó a desmantelar sistemáticamente la vida que lo había convertido en el hombre de esa fiesta. En un movimiento que conmocionó al mundo empresarial de Miami, vendió su participación mayoritaria en el imperio tecnológico de su padre, liberándose del trono dorado que se había convertido en su jaula. Cortó todo contacto con su antiguo círculo de amigos, borrándolos de su vida con una finalidad silenciosa y absoluta. Con la fortuna que obtuvo, no compró más poder ni más lujos. Creó una fundación, un proyecto nacido de la vergüenza y la inspiración, un santuario para apoyar a jóvenes artistas sin recursos, para que talentos como el de Sofía nunca tuvieran que depender de la caridad vacía o convertirse en el peón de un juego cruel. Pasaron casi un año antes de que se atreviera a buscarla. La encontró en un pequeño café, leyendo una partitura con la misma concentración con la que una vez afinó su violín. Se acercó a su mesa sin la arrogancia del pasado, sino con la vacilación de un penitente. No le pidió que volviera con él, no intentó justificar lo injustificable. Con una honestidad cruda y dolorosa, le pidió perdón. Le contó lo que había hecho, no para impresionarla, sino para mostrarle el resultado de la lección que ella, sin saberlo, le había enseñado. La invitó a visitar la sede de la fundación, no como una súplica para reanudar su relación, sino como una prueba tangible de que el hombre que había traicionado su confianza ya no existía. Quería que viera, no que le creyera, que su dolor había servido para crear algo hermoso, algo que aspiraba a ser tan auténtico como ella. Sofía fue, movida por una mezcla de escepticismo y una curiosidad que no pudo reprimir. Lo que encontró la desarmó por completo. No era un edificio con una placa con su nombre, sino un espacio vibrante, lleno de jóvenes músicos, pintores y escritores que trabajaban con una pasión contagiosa. Vio a Alejandro, no como el CEO distante, sino con las mangas de la camisa arremangadas, discutiendo un proyecto con un compositor, escuchando con una atención que era innegablemente genuina. Comprendió que su transformación no era un acto para reconquistarla, sino un cambio fundamental en su alma. Él había encontrado un propósito más allá de la acumulación. Historias como esta nos recuerdan que el verdadero cambio nace del reconocimiento de nuestros errores. Si el viaje hacia la redención te inspira, tu suscripción nos permite seguir narrando cómo el ser humano puede reconstruirse desde sus cenizas. Allí, viendo el bien que había surgido de su dolor, Sofía sintió que tal vez,
Solo, tal vez, podían construir algo nuevo desde la verdad. 2 años después, en la gala de inauguración de un nuevo centro cultural financiado por la Fundación, Alejandro y Sofía estaban juntos en el escenario. Ella acababa de terminar una interpretación conmovedora, y él la miraba no con el orgullo de un poseedor, sino con la admiración de un igual. Su relación no se había reconstruido sobre las ruinas de la anterior. Había nacido de nuevo, forjada en el respeto mutuo y un propósito compartido. Eran un equipo, una fuerza silenciosa para el bien. Mientras los aplausos llenaban el auditorio, a través del gran ventanal que daba a la calle, se podía ver una figura solitaria. Era Ricardo, uno de los artífices de la apuesta, observando desde la distancia el mundo que Alejandro había elegido. Su rostro era un mapa de arrepentimiento, el símbolo de una vida de opulencia vacía que Alejandro había abandonado para siempre, a cambio de una riqueza que no se podía contar, solo sentir.